Y en ese marco, cuando en noviembre del 74, que es cuando ya se había presentado incluso un proyecto de ley para recuperar el órgano de difusión, hoy estabas hablando al ingreso del programa, del tema de los medios de comunicación y el rol del periodismo. Nosotros podemos decir en Salta, tenemos tristemente periodistas comprometidos como Luciano Jaime, que fue dinamitado por denunciar la verdad, y mismo Pablo Oute tuvo su efímera dirección en el diario El Intransigente. Bueno, hay un montón de material que pude dejar en mi testimonio de ese día, y ese era el marco en que se estaba viviendo. Cuando fue la intervención en noviembre del 74, fue no solo intervenir la universidad, ya derrumbaron con una bomba un aula, ya habían cesantías en la universidad, y luego la intervención fue el cierre de varias carreras, la intervención fue el cierre del Poder Legislativo, la intervención significó allanamiento, detención en todo lugar que se iba avanzando. Empezaron por la municipalidad con todo el gabinete detenido, el intendente Héctor Gerardo Babio, Negro Tártalo, todo el equipo colaborador, jóvenes pertenecientes a esa área. Y ya esos operativos, por ejemplo, de allanamiento y detención, eran dirigidos por Joaquín Gil y todas estas personas que habían sido ya procesados y habían sido por distintos artilugios puestos en libertad. Esta misma gente ya se mostraba públicamente con mega operativo. En el caso de la detención de una compañera que era de la dirección de la municipalidad, de Olga Plaza, fue el del primer puñado de presas políticas, fueron a parar al Buen Pastor, cuya rectora de ese Buen Pastor era la monja superiora Cornejo Solá, de apellido Cornejo Solá. Y lugar donde, luego de esa intervención, allanamiento y detención, conocía a la mayoría de los compañeros, y habían, como por ejemplo, el que le decíamos cariñosamente el oso Urrutia, Juan Carlos Urrutia, su esposa había sido liberada hacía poquito, y ya con la intervención hubieron presos políticos. Se habían llenado casi todo el país con una buena porción de presos políticos, de manera tal que incluso antes del estado de sitio empezaron por Mendoza, y antes de la intervención de la provincia de Salta pasaron por Córdoba con el famoso navallazo, que también fue dirigido por un policía. Y también vino toda una camada de intelectuales que decía que había que hacer lo mismo en Salta contra el doctor Yagone. Y se decían de orientación justicialista. ¿Intelectuales? Eso fue publicado en los diarios. Nosotros en los tendederos los tenemos colgados junto en el área, digamos, de medios que se comunicaron para hacer un contexto histórico en qué marco empezaron las desapariciones previo al golpe de Estado. Nosotros en el tendedero siempre ponemos nuestro documento de ayuda a memoria en cuanto a qué es lo que pensamos, cómo se fue organizando todo, y en una parte para la gente lea colgamos los medios, los diarios, recortes, fotocopias, donde está reflejado no solo el secuestro y desaparición del doctor Yagone, sino todas las publicaciones que se hacían en aquella época en cuanto a pedidos de capturas con relación a compañeros que eran del Frente Revolucionario Peronista, con lo que después nunca se conoció como corresponde, pero que fue una masacre, porque no solo fue Palomitas, la masacre en Rosario Lerma, donde mata a la policía al gringo Mattioli, a los hermanos Estopiñán y Tapia. Otra masacre en San Lorenzo, y así fueron avanzando en el norte, y todos tenían que ver de una forma u otra con el gobierno del doctor Yagone. Antes de ir para adelante también estaba el director de trabajo, que era Guillermo Álzaga, que era titular del Sindicato de los Empleados del Tabaco, que tenía un carisma muy grande, era integrante de la CGT e integrante por su representatividad y carisma en las 62 organizaciones de aquella época. Pero este proceso histórico de intervenciones y de derechización por parte fundamentalmente del lópez-reyismo hacía que la JP sindical, la JS sindical de la derecha, se arrimara muchísimo a este sector, y bueno, gente que querían
ser parte del gobierno interventor, como el caso de Benito Moya, que luego fue titular de la 62, y que hay testimonios, eso fundamentalmente me lo contó en vida Hortensia, porque la primera época de detención, que estuvo Hortensia, Berta Torres, otras compañeras en El Buen Pastor, es cuando a mí me detienen. Y en este marco de avance de la derechización, de intervención, allanamiento y detención, también pasó por recursos naturales, por otras reparticiones, hasta que llegó enero del 75 a Vialidad de la provincia, donde su director era el ingeniero Doyle, que creo que hace poco murió. Excelente persona, como profesional, como director, una sensibilidad social muy grande, porque acordémonos que en el 74 hubieron unas inundaciones terribles que vinieron jóvenes de todo el país, como la Unión de Estudiantes Secundarios, que tenían un compromiso muy grande y sus vacaciones las usaron para ayudar a reconstruir aquellos ranchos que se habían caído en las villas miseria. Y donde las inclemencias del tiempo de esas inundaciones tan grandes habían dejado grandes desastres, ellos hicieron eso, su aporte como jóvenes muy chicos. Era una comunidad absolutamente politizada el país. Politizada, comprometida, no había sector social, exactamente, no había sector social que no participara en ese proceso histórico, que era la primera vez que se vivía pleno sin ningún tipo de proscripciones, con total libertad, y bueno, fue golpeada esa etapa tan efímera. Yo señalé ese día que me tocó declarar que así como se escribió sobre el doctor Cámpora, el presidente que no fue, también fue el doctor Ragone, el gobernador que no fue.